Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia llamada o referenciada a un ceremonial cósmico, o sea, basado y fundamentado en el orden funcional de la vida, aquello que la hace crecer en conciencia de sí misma al final de cuentas. Bien, tenemos aquí bastante gente. Hay reunión de escuela iniciática de Jesús, aquí en el centro José Manuel Estrada, en el norte de la Ciudad de México. Si alguien desea compartir o preguntar, o si alguien por la videoconferencia desea también levantar su mano para darle la palabra. Adelante, hermana Gloria Paulín, si se puede acercar al micrófono. Así, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, primero quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí, porque quería verlos, porque no sé si en Navidad voy a venir. Y quiero decirles que mañana sería cumpleaños de la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, una escorpión muy intensa, lo refleja en sus poemas. Entonces, ustedes recordarán, hace quizás menos de una semana, una hermana de Monclova, la hermana Silvia Heredia, pronunció dos líneas de uno de sus poemas muy famosos que se llama del hombres necios que acusáis sin razón. Entonces, eso me recordó otro poemita. Entonces, para empezar, hoy es domingo. Lo que ella nos dijo es que de lo que estábamos hablando se relacionaba, o ella lo relacionaba con lo que escribió Sor Juana, que dice, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Entonces, recordé otro pequeño poema que me gusta mucho y se los quiero compartir. Porque es domingo y porque quiero, ¿no? Además, ¿sabes? Bueno, me gusta mucho, sobre todo el final. Dice, esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones veía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me dieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste, mi corazón deshecho entre tus manos. Está, gracias. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Y adelante. Por favor. Muy buenas, Tachela, buenos días a todos. Es una pregunta. Consagración en general se dice que inciensa por segunda vez el altar. Si ya está en la purificación del aposento, ¿por qué se hace? Se me puede. Sí, la primera parte es una introducción completa. Se le llama introito en el aspecto ritual, en latín. En castellano es introducción, pero suena más bonito. Introito. Y ahí se hace una celebración a lo que nos vamos a referir en el ceremonial. Si ustedes ven, no es exactamente el mismo tipo de incensamiento, con los mismos movimientos. Uno corresponde al primero, en la forma más simple, y otro más elaborado, y lo digo en silencio. Hay uno que se habla en la introducción, y hay uno que se calla de lo que yo estoy, las fórmulas que estoy usando para la consagración. La introducción, toda, yo la hago con el emblema de misión pública. Y la otra consagración con la estola. Y además hay una interacción profunda entre la persona que viene a reconocer el papel de enlace del teurgo
entre lo celeste y lo terrestre. Además, hay otros movimientos en la consagración general que no hay en la introducción. Incensar se refiere a abrir camino, despejar las vibraciones que no permiten ese flujo natural de fecundidad de la luz superior en la tierra, con fórmulas, actitudes, movimientos y de ciertos tipos de inciensos, no de todos, especialmente de alguna resina. Tal vez. Entonces, sí hay similar, pero no es igual. Uno corresponde a la consagración general y otro a la introducción. Mucho de la introducción la plasmó el sublime hermano mayor. Es porque en los domingos y fechas iniciáticas reviste un proceso más completo, no es diferente, simplemente se agregan más partes. Y al agregarse esas partes se requieren ciertos trabajos de índole mágico, o sea, de transformación de las vibraciones de las personas y los lugares. No sé si eso completa su Sí, pregunta. para tener la diferencia. Nomás para empezar, así como de introducción también. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, también observando cuando igual en el incensamiento por segunda vez del altar, hace unos giros a la derecha y hace también a la izquierda, o sea, uno a la izquierda y luego va que a la derecha y luego a la izquierda. Cuando siempre, bueno, No, no hago uno, hago tres. bueno, lo hace a la derecha y hace a la izquierda. Sí, Ajá. ¿Por qué a la izquierda? porque Gracias. me está metiendo en un lío. Cuando se hago uno, le digo el resto. No, entonces, Ok, básicamente es que hay dos movimientos naturales, como está representado aquí en el tapete. Es la fuerza de la fuente que se expresa con total libertad, se manifiesta, es la libertad, la expansión, el crecimiento. Y hay la otra que hace para descender, para ir a la fuente en lo profundo, en el yin. Uno me lleva al gran yang y otro me lleva al gran yin. Está plasmado, por eso lo puedo más o menos esbozar. En tarot, por ejemplo, cuando se quiere hacer a fondo se usa al revés para hacer descender la psique y plasmarla en las cartas. Cuando se consulta al tarot como camino se le hace al revés, se hace a favor de las manecillas del reloj. Son formas que son emuladoras de la gran obra. En la medida que sintonizamos el plan y las formas que usa la inteligencia divina, podemos sintonizarnos en ella, no modificarla, pero sí sintonizarla, sincronizarnos en ella. La alta iniciación es la aceptación incondicional de toda posible manifestación divina, sin exclusión, donde ya el ego es muy pequeño y lo que le toca es integrarse al gran ego, es la gran inteligencia. Pero hay que sintonizarnos. Todo este tipo de trabajo en sus diferentes niveles o ciclos de aprendizaje va teniendo ciertas características particulares. En este caso, las espirales que se hacen sobre las columnas es del segundo grado en adelante, porque ahí debe haber una comprensión mayor de lo que significa realmente. No se le recomienda a personas de Getours hacia abajo. Se hace así nada más. Pero a partir de cierto grado ya se hace en espiral. Esto que les digo no me lo estoy inventando, ni estoy poniendo las reglas del juego.
A mí me lo instruyó el hermano. Dijo, hasta que no seas gacta, yo era genial. No puedes hacer los círculos, ¿eh? Las espirales que yo hago no te tocan. Hay algo en la magia, que hay magia emulativa o simbólica, pero hay magia operativa. Ya en la magia operativa donde hay, proyectas la inteligencia tuya en la inteligencia divina, hay que tener cuidado, porque te puede rebotar cuando no sea con la intención, la pureza de corazón adecuada. Más vale tomarse y esperar el tiempo que te lo indique el gurú, de que ya es tiempo que empieces a experimentar en otro nivel, pero por lo pronto los son enseñamientos sencillos. El discípulo no imita al maestro, el discípulo aprende del maestro, pero cada cosa a su tiempo y cada cosa a su lugar. Cuando está preparado, el discípulo aparece el maestro. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Andan con preguntas. Bueno, Maestro, ¿Sí? buenos días, maestro. Buenos días a todos los presentes, a todos los que están en línea. Una pregunta, maestro. Yo cuando hago mi antenaje, no pongo ninguna imagen religiosa en las columnas. Y alguien me dijo, no, es que al no poner imágenes religiosas, tú estás en contra de la sagrada tradición. Entonces yo le pregunto a usted, ¿es cierto? Ah, No, ¿verdad? por favor, no usen para esas cosas la sagrada tradición. Miren, no le llame imágenes religiosas, referencias de estados de conciencia, que se usan trans, figuras tercer dimensión, como representantes de los devas de los planos superiores. En las mitologías trata de representarse eso en letra, aquí en símbolos y referencias. Pero no son, la dama de Elche no pertenece a ninguna religión. Isis, a muchas del Egipto, y no en específico a uno, pues simplemente porque es la Madre Universal, que revela los misterios de la naturaleza con sus 7 velos. Kuan Yin, sí hay algunas religiones que veneran a Kuan Yin, pero hay la persona que idolatra, los vuelve ídolos, y hay persona en iniciación que tiene referencias. ¿De qué? De lo invisible, de lo que gobierna el plan total de la vida. Pero si no quiere poner, no las ponga. Si usted ya es capaz de tener claro del universal femenino y el universal masculino, pues no ponga. Lo que sí es necesario tener en la columna es una luz de carácter vertical, no vela gordita, sino alargada. Y el mayor nos daba la idea. Son las 3 luces superiores, eso sí debe existir cuando se hace la representación. Pero eso de la Sagrada Tradición, más o menos anda muy confundido esa persona, no tiene idea de lo que es. Hay gente que abusa de esa nomenclatura y demuestra su ignorancia, nada más. Es algo que se reconoce como la fuente de todo y no de mi propiedad ni intelectual, ni copyright, ni para pagar derechos, porque si no estás de acuerdo conmigo, yo te sentencio al infierno. Por favor, no empecemos con esas cosas. No, no. Dejemos que las leyes operen en su justicia y sabiduría. No metamos mano porque acabamos echando a perder. Como dicen, lo que haces con las manos lo destrozas con los pies. No, no es por ahí. Es algo que si se usa de incluyente de todo, no para separar. Eso es oscuro. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante, Margarita Manjarres. Muy respetable actitud. Por eso están las preguntas bravas, porque hay muchos adultos aquí. Andan moviendo las orejas y la trompa y todo.
Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días a los hermanos que están en línea. Maestro, entonces sí es una tradición que trabaja principalmente con los símbolos, porque tiene que ver esto con nuestro espíritu, el inconsciente, porque el inconsciente es el que recibe esos símbolos y es una comunicación. Ahí le voy. Ay, yo voy. Ya me voy. Siga moviendo las orejas, la trompa, la cola, lo que pueda. Que esté viva. Se pone uno a buscar lo que anda buscando. Y pero no sabe lo que está buscando hasta que lo encuentra. Muy bien. Mire, el cerebro medio es el cerebro de las asociaciones. El cerebro bajo es el de los impulsos. El cerebro superior es el del aprendizaje, la revelación que ya existía pero no me había dado cuenta. Y entonces ya actúo con consecuencia. No es solo darte cuenta, sino actuar en consecuencia. El mundo de las asociaciones o simbólico o puentes de relacionamiento está en el cerebro medio, no el de los impulsos de autoprotección para sobrevivir, sino el de encontrarle sentido a tantas manifestaciones posibles de la vida. Y está el córtex cerebral, que el muy sublime maestre dice que el córtex cerebral no se activa solo en el derecho o en el izquierdo como hemisferios, sino en el puente magnético que hay sobre ellos en un lugar vacío. O sea, la verdadera integración, iluminación es un puente de conciliación simbólica, pero el símbolo es la referente. Los símbolos te pueden llevar hacia abajo, hacia el instinto, o los símbolos a la memoria, a los condicionamientos, a las limitantes. O los símbolos te pueden llevar hacia la apertura y descubrimiento. Entonces, ese cerebro medio puede llevarte más para arriba, es el apoyo, o te puede impulsar hacia el dominio, poder, control. Hay mucha gente que es muy simbólica y lo que busca es controlarte, dominarte, asustarte, llenarte de miedos, someterte. Ese es usar los símbolos, como en muchas iglesias, para el control, sometimiento de tipo político, de tipo del populis, del tipo del inconsciente colectivo. Pero también estos símbolos, cuando realmente alguien ha comprendido, los trata con el respeto porque es el puente hacia la identidad superior del universo, no solo mío. Entonces, los símbolos, yo he visto que hay gente que le acaban enredando todo, confundiéndole todo. Y luego andan con el sexo, con el dinero o con o el sometimiento del pueblo. Pero el sexo como vía de control, no como vía de expresión, que es muy diferente. Porque la sexualidad como vía de expresión es en muchos planos, no nada más en el genital, por favor. ¿Sí? Comprendamos que la sexualidad es relacionamiento y relacionamiento, hay muchos niveles de relacionamiento. ¿Ok? Entonces, la pregunta es ¿para qué los vasos? Y no es lo que tú pretendes, es lo cómo lo haces. Tu intención es una semilla que lleva todo un bagaje atrás. No, no, o sea, tiene todas las posibilidades hacia un lado y hacia el otro. Perder el linaje, una semilla se echa a perder, se pierde. Gana el linaje reproduciendo y continuando. Y no se hace eso nunca a través del miedo, a través del sometimiento, control. Eso es muy animal. Por eso les digo que los símbolos nos pueden bajar a lo animal, al miedo, al condicionamiento reactivo, o nos pueden abrir una puerta hacia otros niveles de comprensión porque el lenguaje de la mente superior no es en palabras, es en referencias, donde todo empieza a tomar sentido de unidad. Entonces, es un tema. Una escalera te sirve para bajar y una escalera te sirve para
Y parásota, o para aprender a tener respeto a las alturas. ¿Sí han visto a alguien por mal uso de la escalera sota? Y vaya golpe que te da, que te va para atrás. O sea, esa es la caída al instinto. El instinto debe ser un apoyo muy firme, muy educado, que no se te mueva, que no se alborote, que sea que confíe en los planos superiores. La obediencia no se impone verdadera, se respeta y se aprecia y es otra cosa. ¿Mm? Entonces sí, el mundo de los símbolos, asociaciones de todo tipo, culturales, de tantas cosas, es un arma de dos filos. Yo he visto mucha gente que se pierde, ya no sabe ni quién es. Luego empieza a tenerle miedo a los símbolos, empieza a tener proyecciones de maldad hacia los demás con símbolos. Ya se enredó. ¿Mm? Por favor, cruz, cruz, cruz. Vete, diablo. No se necesita eso. No se necesita esas cosas. Pero en fin, en todo en la vida, si no le encontramos el buen uso, el lugar y la función, que eso se llama conciencia, se acepta, porque así es, no porque a mí me conviene. Pues no le acabamos de encontrar la idea. Dice Eliphas Levi por ahí en su Dogma y Ritual de Alta Magia, es un libro muy interesante, que al final de cuentas la magia está protegida porque los ignorantes se van a autodestruir. O sea, el mal uso de eso es la autodestrucción psicológica y fisiológica, ¿eh? Hay gente que le pegan cánceres por andar jugando con o locuras. O sea, nada de realidad. Pero el que la usa correctamente encontrará el camino a la luz, que todo tiene buena relación si se le sabe encontrar. Y uno de los mejores entrenamientos es en pareja, ¿qué les parece? Ahí es el mejor de los rines, de los golpes bajos y del aprendizaje a defenderte y que el resultado de autodisciplina y concentración en lo que estás haciendo. Hay de todo en el dojo de la vida, dice, más elegante, dojo, en vez del río. El dojo de la vida. Y adelante, sigan entrenándose y no se metan en líos. Sigan las indicaciones de la tradición, del hermano mayor y del muy sublime y de los grandes maestros que no difieren en los principios y valores, ni en la guía, solo en la forma, pero no en la guía ni los principios y valores. ¿Alguien más? Y siguiendo. Por este lado. Y Te preguntas, te preguntas. Casualmente, también cuando usted estaba incensando, también me vino el tema y bueno, pero más bien me quedé pensando sobre la bendición y si la bendición que daba el hermano mayor es la misma del maestre, si tiene esa No sé información. si el maestro daba bendiciones. No lo sé. No hay un escrito que diga que él dio bendiciones. Daba darshan, que el darshan es diferente a una bendición. Estudien la diferencia, hay diferencia. Y El darshan es la unción en el discípulo, no solo el bien decir del discípulo. Es una identificación en la luz, es otra cosa. El maestro sí, en muchos escritos con el darshan, el maestro, ¿sí? Con mi darshan, pero no, nunca le vi con mis bendiciones, no lo recuerdo. Pero a él no le tocaba ese trabajo. Es más, el hermano mayor lo hacía de acá hacia acá, porque era el descenso del Mesías. Y a nosotros nos toca buscar al Mesías, pero para acá, de donde la fuente. Es todo un tema. sí. Y la bendición que usted da, por ejemplo, la que daba el maestro, el venerable Santa José Marcelli, ¿y por qué no se siguió con la bendición? Bueno, no es la misma, tiene las mismas letras, tiene las mismas
liturgia. Sí, pero no, yo nunca me compararía con él. No me comparo. Pero la expreso desde mi conciencia, de cómo yo la asimilo. Y no usaríamos las mismas palabras, pero yo creo que el mismo sentido, sí. A mí se me hace tan hermosa, tan precisa esa, porque eso no le busqué más. Y tiene que ver que no de la misma que el hermano mayor por lo mismo de... Es que la misión del hermano mayor era llevar el Mesías y que lo reconociera el mundo. Y reconocer los discípulos de ese Mesías. Sí, porque de hecho es como muy el trabajo, el de que se purifique, que él cuando da la bendición del hermano mayor lo daba, pues es sumamente Porque aventar el fuego. Porque Pues tu es- espíritu es- sigue el sendero de la purificación y Dios y así Y te la, protege de todo peligro. y la otra es más misericordiosa, pero la otra Un es discípulo, a mí me suena a un discípulo en el linaje, que yo te bendigo en nombre del Padre Celestial, del muy sublime Maestro, y reconozco ese linaje. A través de ellos conecto al Padre Celestial. Y yo te bendigo, digo bien de ti, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida. y de la vida, y te da sabiduría y felicidad, y así te liberas de todo mal y peligro. Te liberas si lo cumples. Y no, no. Y a lo que me refiero que es como muy misericordiosa. Qué bendición, es un coscorrón. Hay gente que en vez de bendiciones hay que darle coscorrones. ¿Qué les parece? Todos. Al otro, a mí no. A ver, sí. Sí, y yo lo que analizo que es una bendición muy amorosa, muy misericordiosa y pues échale ganas. Muy Y precisa. la del hermano mayor es un trabajo a lo que veniste. O sea, es el trabajo intenso para que purifiques tu alma. No es si quieres y que Dios te... No, ¿sabes qué? Éntrale a la chamba y No. sí es, no es No, el maestro estaba. No. Es Hablaba del muy intenso. del descenso del Mesías, pero el término Mesías no es como decir Pedro, Juan. El Mesías es una función. ¿Ok? ¿Qué significa más o menos Mesías? Salvado de las aguas. ¿Ok? Entonces, otra cosa, estás hablando de planos muy conectados. Porque además es de fuego. O sea, no Es el tema de trascender las dos serpientes. Quien está ahí puede hablar del Mesías. Y el Mesías es para la humanidad, no es para un grupo. Pero para los seguidores al servicio de esa misión, él le daba esa. Y sinceramente es otro aspecto. Es más religioso. Y no digo doctrinaria, porque es el descenso de la luz. Habla de eso. El descenso de la luz es lo que busca el religioso, ¿no? Y él inicia a buscar ir en contra y producir la luz al servicio de la vida, no para él. Un verdadero iniciado no busca nada para él. Con ser un servidor del plan superior y de los habitantes de la tierra y sus temas, ya está en su lugar. Es un intermediario. Y por lo tanto, algo se pega. Pero yo no busco, yo nunca doy una bendición en mi nombre, excepto a mis hijos, o muy pocas personas. Pero es otro tipo, no como teurgo, como padre, o padre espiritual. Pues saben que un beso aquí es como un padre espiritual, ¿no? No cualquiera te da un beso en la frente como señal estoy aquí para servir. Es diferente. Bueno, ya vamos terminando porque hay trabajo que hacer y creo que a algunos se les está removiendo algunos. Buenos días, muy honorable. Nada más una aclaración antes de que empiece. Nunca el maestro habló ni el venerable de coscorrones, pero a mí se me acaba de...
Adelante. Buenos días, muy honorable. Que no es Hermano, parte de pues, la línea. bueno, yo nada más es una pregunta sencilla. Lo de las flores, hablando del altar, ¿qué tan necesarias serían las flores o no serían necesarias? Eso es algo adicional. Nada más sería eso. Es una referencia de nuestro camino. La sexualidad empezó en las dicotiledonias en la evolución de las especies. Al principio era de célula a célula, mitosis, pero llegó un momento donde esa dualidad y continuidad del núcleo, que se dividía en 12 núcleos y se hacían 2 células, mitosis, pasó a las dicotiledonias, donde se diferenciaron los gametos, uno femenino y uno masculino, y aparecieron las flores. En las monocotiledonias, en la evolución que duraron millones de años así, sin transmisión por flores, hubo un gran desarrollo, pero no alcanzó a una quantum de energía trascenderla. Y gracias a la sexualidad en las flores, con sus pólenes masculinos y femeninos, sean en el propio capullo de la flor y muy cercano al núcleo, no me acuerdo cómo se le llama a la basecita, como el cáliz de la flor, ahí se pueden juntar y tiene de los dos. Pero hay otros que luego fueron más particulares y es de un árbol con pólenes masculinos y un árbol o planta con pólenes femeninos. Y así se diseminan 10,000, 100,000 pólenes de un solo árbol, ¿eh? No los vemos, pero pregúntele a los que dicen achú cuando andan los pólenes en el aire. Es que son microscópicos algunos. Pero ahí va toda la información de la historia y el linaje. Y con que pocos germinen es suficiente. Ese es un poco lo que los humanos heredamos en nuestra sexualidad. A nivel espermático producimos millones, 25 millones por gota. Creo que no son tantas gotas, pero son 25 millones por gota. No seamos presumidos un chorro de... Sí, son unos 200 millones o 300 millones de espermas que van en esas 10, 20 gotitas. Si es que todavía andas joven, ¿ok? Entonces, la sexualidad y la dualidad en el mundo de lo orgánico aparece a partir de las flores. Y para representar lo que desciende a lo bajo, muy importante, pero desciende del cielo, es el rojo, es el índice que desciende. Y el blanco es el que aspira otra vez a reflejar la luz o ser la luz. Por eso son blancas. Pero es nuestro origen antes de llegar al humano. Hay gente que en el plano místico las pone arriba. Lo entiendo, pero eso no es la historia de la vida. No nos salen flores arriba como dicen la maceta. Esta no es una maceta. Las flores nacen de la tierra, vienen de allá. La aspiración de la pureza, de la aroma celestial, de la ambrosía de los dioses. Combina mucho la emotividad, es místico, es emotivo, místico, religioso. ¿Sí? Con la emotividad, sí, pues es que son arriba. Ay, lo divino, es que así eres tú, por eso te regalan flores, ¿no? Espérate, no, pues que las flores están ancladas a la tierra, vienen de la tierra. O sea, te quiero mandar allá, no, pues tú ya te quiero enterrar. ¿Verdad? Bueno, vuelvo a decir, es importante que tú seas honesto y concreto de qué representa para ti. No le entiendo eso que... Entonces, pruébalo y a ver a dónde te lleva eso. Pero la historia, hechos, es que venimos de allá, no vamos a las flores, ¿o sí? No. No. El cuerpo físico a lo mejor sí. No.
No. Pero bueno, referencias para un día estar cara a cara y decir, ah, ya entendí, así eres. Y así es perfecto como eres. Y no quererle componer a Dios y a los demás todo. No. Un día llega la comprensión y parece que todo tiene sentido. Pero cada cosa en su lugar haciendo la función que le corresponde. ¿Alguna última ya? Ya respuesta cortita. Le hicieron sencilla, no sé. La verdadera comprensión no tiene que ver con la emotividad o el conflicto de la emotividad, que es la confusión. Tiene que ver con como lo definen los budistas, estar despierto, punto. Y al estar despierto ves las cosas claras, punto. Es una realización profunda espiritual y mental. Y por espiritual no es la emotividad de mucha gente que lo asocia a lo espiritual. La espiritualidad es aceptación incondicional. Así eres y así emanas de la fuente. En la verdadera espiritualidad solo agradeces la oportunidad de descubrirte como eres. Cuando realmente se ama, se acepta como eres. No quieres cambiar nada, porque esa es tu manifestación. Una de las infinitas posibilidades divinas. ¿Ok? Adelante y nos vamos, sí. Adelante, doctora. Y muy honorable Sanchela y Acérquese, por favor. queridos hermanos, eh, nos podría dar su punto de vista sobre el pasaje bíblico de hoy. Me hizo interesante. En espíritu y en verdad. Híjole, no busca otra más facilidad. A ver cómo le hago para decirlo en pocas palabras. Dice, voy a leer las dos anteriores que es parte del contexto. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Díceles Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Viven del recuerdo, pero no en lo vivo. Dios Padre es vivo, ¿no? Vosotros adoréis, ahí sí, esto se nos salió. Lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, pero ahí es donde empezó lo que nos salió, 23. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, el reconocimiento de la fuente directa de la manifestación. No conceptos, no mis conclusiones, no mis relaciones, sino tal como son. Por eso les digo que la espiritualidad está muy conectada a la aceptación incondicional. No del sometimiento, sino del vínculo de unidad, que es diferente. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores o reconocedores o afirmadores, podemos poner otras palabras, pero da el mismo sentido, busca que le adoren, o sea, que le reconozcan. Si no lo reconozco como quiera es, pero entonces ignorancia, es falta de comprensión. Y dice, Dios es espíritu, o sea, manifiesta a través de los espíritus. Ahora, hay que considerar que hay espíritus del bien y espíritus del mal, y todos juntos, unidos, son el gran espíritu. Eso mucha gente no le entiende, no sabe cómo agarrarle eso. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué? Porque genera una emanación de unidad y toda la salud
se produce en el grupo, como grupo, en las personas, en las mentes, en las almas de las personas, cuando realmente afirman más allá de su comprensión o con completa comprensión. Dícele a la mujer, sé que el Mesías ha de venir. El cual se dice el Cristo. Fíjense, aquí ya, antes de que San Pablo pusiera eso de Jesucristo, ya se hablaba del Cristo como un tema cultural de una tradición que hablaba de seres iluminados que habían sido ungidos en la luz eterna. O sea, no es el primero, pero es uno. Y ese uno es eterno. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Y Jesús le responde, yo soy que habla contigo. Esta sentencia le costó la crucifixión. Pero era uno con su Padre. Nunca lo negó. Nosotros lo negamos a no comprenderlo, a no actuar así. En base a este último versículo, el hermano mayor nos instruyó y dijo, precisamente por haber dicho esto, yo soy, tuvo que demostrar y después de la muerte resucitó. Fíjese lo que implica una toma de responsabilidad y asumió las consecuencias y tuvo que demostrar que la muerte es solo un paso, que el espíritu es eterno. Pero qué paquete. Y decía, eso es verdadera humildad cuando el Cristo dijo eso. Eso no lo dijo por orgullo, nos decía. Eso lo dijo por toma de responsabilidad y demostrarle al mundo que hay algo más. De lo que logran ver, sentir, hay algo más. Entonces, a veces es un paquete hablar, porque luego vienen las consecuencias, díganmelo a mí. Y no lo hago con maldad ni con ganas de simplemente reflejar algo que es claro, hasta donde mi comprensión llega y mis límites llegan, porque sí tengo límites. Los acepto y algunos ni los conozco. ¿Eh? Entonces, esta sentencia de lo que nos sale hoy es, ya que te diste cuenta, asume las consecuencias de actuar con congruencia con eso. Dice, esa es la verdadera humildad, nos decía el hermano mayor. Mucha gente piensa que lo dijo por orgulloso. No, lo dijo por humilde. Y luego tuvo que demostrar. O sea que con lo que decimos, demuéstrenlo. Hay que ser fraternales. Pero mira, no, el chisme está re bueno para acá. El chisme está re bueno para allá. Y el otro y aquí y allá. Eso no es demostrar. Pero bueno, todos tenemos nuestras tareas. Por favor, pongan en la agenda. En la agenda de su día de lo que han dicho, de lo que les han dicho y que vale la pena, y lo que les toca en los hechos, sin miedo, manifestar, nada más. No demostrarle a nadie, sino demostrar a sí mismos que ustedes están identificados con ello. Bueno, paz. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. gracias. Excelente día para todos y feliz Ustedes. y bendecido viaje de retorno, maestro. Aquí se lo estamos cuidando, ¿eh? Gracias. Saludos, mis hermanos. Gracias.